Hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí conmigo. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, bueno, ha dado mucho de qué hablar, ha levantado polvareda y sigue generando debate. Sí, como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar de Can Yaman y toda la controversia que lo rodea, especialmente todo lo relacionado con esos rumores, juicios y revelaciones, digamos, explosivas. Vamos a intentar desenmarañar un poco todo este embrollo, separando la realidad de la ficción y analizando qué hay de cierto en todo lo que se dice. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama turco, quiero invitarlos, como siempre, a suscribirse a mi canal. Si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de este tipo de chismecitos bien informados, y por qué no decirlo, un poquito picantes, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles los temas más candentes del mundo del espectáculo. Ahora sí, pongámonos cómodos y vamos a darle caña a este tema. Can Yaman. Ese nombre que resuena en los oídos de miles, quizás millones, de fans alrededor del mundo. Un actor turco que saltó a la fama gracias a sus papeles en telenovelas como Erkencikus, Pájaro Soñador, y Dolunay, Luna Llena, conquistando corazones con su carisma, su atractivo innegable y, bueno, su habilidad para interpretar personajes que nos hacen suspirar. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la fama también trae consigo una buena dosis de controversia. Y en el caso de Can Yaman, las polémicas han sido, digamos, particularmente intensas. El punto de partida de muchas de estas polémicas, y el motivo por el que estamos aquí hoy, es ese rumor, esa acusación, ese, digamos, diagnóstico que ha circulado sobre su supuesta libido explosiva. ¿De dónde sale esto? Pues bien, todo parece indicar que se originó a partir de algunos comentarios que el propio Can Yaman hizo en entrevistas, comentarios que fueron interpretados, quizás erróneamente, como una referencia a una vida sexual muy activa y para algunos, incluso desenfrenada. En concreto, recordemos aquella entrevista donde, hablando de la química con sus coprotagonistas, Can Yaman bromeó sobre la necesidad de una buena libido para que la relación en pantalla funcionase. Este comentario, aunque quizás dicho en tono jocoso, prendió la mecha. A partir de ahí, la bola de nieve empezó a crecer. Se comenzaron a viralizar vídeos y fotos fuera de contexto, se le atribuyeron romances, algunos confirmados, otros simples rumores, y la imagen de Can Yaman comenzó a asociarse, inevitablemente, con esta idea de una sexualidad desbordante. La prensa rosa, por supuesto, no tardó en subirse al carro, alimentando aún más la controversia y contribuyendo a la creación de un personaje que quizás distaba mucho de la realidad. Recordemos, por ejemplo, las innumerables portadas de revistas que especulaban sobre sus relaciones sentimentales, muchas veces basándose en simples rumores o fotografías robadas. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es Can Yaman realmente esa persona obsesionada con el sexo que algunos medios y detractores han querido pintar? Pues bien, aquí es donde entramos en terreno pantanoso. Es muy fácil juzgar a alguien basándonos en rumores, en titulares sensacionalistas y en interpretaciones subjetivas. Es muy fácil caer en la trampa de creer todo lo que vemos en Internet, sin cuestionar su veracidad. La rapidez con la que se difunde la información falsa en las redes sociales hace que sea crucial contrastar todo lo que leemos, especialmente cuando se trata de la vida privada de una figura pública. Y creo que es fundamental que nos detengamos un momento a reflexionar sobre esto. Can Yaman es un ser humano, como tú y como yo. Tiene una vida privada, tiene sus propias decisiones y tiene derecho a vivirla como mejor le parezca, siempre y cuando no dañe a nadie. Juzgarlo por su vida sexual, sin tener pruebas concretas ni conocer la verdad detrás de los rumores, me parece sinceramente injusto. Además, ¿no es acaso un poco hipócrita que la sociedad, por un lado, promueva la libertad sexual y, por otro, critique a aquellos que la ejercen, o que supuestamente la ejercen? Además, es importante recordar que la imagen pública de un artista suele ser cuidadosamente construida y manipulada por los medios. Lo que vemos en las revistas, en los programas de televisión y en las redes sociales no siempre es un reflejo fiel de la realidad. Muchas veces se trata de crear un personaje que sea atractivo para el público, un personaje que genere interés y, por supuesto, dinero. Las agencias de relaciones públicas y los representantes de los artistas son maestros en el arte de moldear la percepción pública, y a menudo recurren a estrategias que poco tienen que ver con la verdad. Entonces, es posible que la imagen de Can Yaman como un hombre con una libido explosiva sea
N parte, ¿una creación mediática? Yo creo que sí. Creo que se han exagerado ciertos aspectos de su personalidad y se han distorsionado ciertos hechos para crear una imagen más atractiva y sensacionalista. Y esto, por supuesto, no es exclusivo de Can Yaman. Es algo que sucede con muchos otros artistas y celebridades. Pensemos, por ejemplo, en la constante necesidad de los medios de crear rivalidades entre artistas o de magnificar pequeños incidentes para generar polémica. Pero volvamos al tema de los juicios y las revelaciones. Además de los rumores sobre su vida sexual, Can Yaman también ha sido objeto de críticas por su comportamiento en entrevistas y eventos públicos. Algunos lo han acusado de ser arrogante, egocéntrico e incluso irrespetuoso. Otros, en cambio, lo defienden argumentando que simplemente es una persona segura de sí misma y que no teme expresar sus opiniones. Recordemos, por ejemplo, aquella controversia por una declaración que hizo sobre las actrices turcas, donde se le acusó de machista. Aquí también es importante analizar las cosas con perspectiva. Es cierto que Can Yaman ha tenido algunos momentos polémicos en los que quizás no ha sido del todo acertado en sus declaraciones. Pero también es cierto que ha demostrado ser una persona generosa, comprometida con causas sociales y dispuesta a ayudar a los demás. ¿Y no es acaso posible que algunas de sus declaraciones hayan sido malinterpretadas o sacadas de contexto? La comunicación es un proceso complejo y a menudo se pierde información valiosa en la traducción. Por ejemplo, Can Yaman ha participado en varias campañas benéficas, donando dinero y su tiempo a organizaciones que trabajan con niños necesitados y personas con discapacidad. También ha sido un defensor de los derechos de los animales y ha utilizado su plataforma para concienciar sobre la importancia de proteger el medio ambiente. Su participación en iniciativas como la recaudación de fondos para hospitales infantiles demuestra su compromiso con la sociedad y su deseo de utilizar su fama para hacer el bien. Entonces, ¿cómo podemos reconciliar estas dos imágenes contradictorias de Can Yaman? ¿Cómo podemos entender que una persona que aparentemente es arrogante y superficial también sea capaz de actos de generosidad y solidaridad? Pues bien, creo que la respuesta es que todos somos seres humanos complejos y contradictorios. Todos tenemos nuestras virtudes y nuestros defectos. Todos cometemos errores y todos tenemos la capacidad de aprender y mejorar. La vida no es blanco y negro, está llena de matices y contradicciones. Y creo que es importante que le demos a Can Yaman la oportunidad de mostrar su verdadero yo, más allá de los rumores y las polémicas. Es importante que lo juzguemos por sus acciones, por sus palabras y por su trayectoria profesional, en lugar de dejarnos llevar por los prejuicios y las especulaciones. Dejemos que su trabajo hable por sí mismo y evitemos caer en el juego de la desinformación. En cuanto a las revelaciones que impactan a las que hacía referencia el título, me parece importante ser cautelosos. Muchas veces, lo que se presenta como una revelación, no es más que un rumor infundado o una interpretación maliciosa de un hecho real. Y en el caso de Can Yaman, ha habido muchas revelaciones, que luego se han demostrado ser falsas o exageradas. Recordemos la supuesta pelea con un compañero de reparto que nunca se confirmó o las acusaciones de plagio que fueron rápidamente desmentidas. Por eso creo que es fundamental que verifiquemos la información antes de creerla y compartirla. No podemos convertirnos en cómplices de la difusión de noticias falsas y rumores infundados. Debemos ser críticos y exigentes con la información que consumimos y compartimos en las redes sociales. La responsabilidad individual es crucial para evitar la propagación de la desinformación. En definitiva, el caso de Can Yaman es un ejemplo perfecto de cómo la fama puede ser un arma de doble filo. Puede catapultarte al estrellato y darte la oportunidad de cumplir tus sueños, pero también puede exponerte a la crítica, al escrutinio público y a la manipulación mediática. El precio de la fama a menudo implica la pérdida de la privacidad y la exposición constante al juicio público. Y creo que es importante que seamos conscientes de esto y que no nos dejemos llevar por las apariencias. Detrás de la imagen pública de un artista, hay un ser humano con sus propias alegrías, sus propias tristezas y sus propios desafíos. Y merece ser tratado con respeto y consideración. La empatía y la comprensión son fundamentales para juzgar a los demás con justicia. Entonces, después de todo este análisis, ¿qué podemos concluir sobre Can Yaman? Pues bien, lo que es evidente que es un actor talentoso y carismático que ha sabido ganarse el cariño de millones de fans alrededor del mundo. También es evidente que ha sido objeto de controversia y que ha tenido algunos momentos polémicos. Pero creo que es
Importante que no lo juzguemos por los rumores y las especulaciones, sino por sus acciones y por su trayectoria profesional. Y creo que es importante que le demos la oportunidad de mostrar su verdadero yo, más allá de la imagen pública que se ha construido en torno a él. En definitiva, dejemos que Can Yaman se defina a sí mismo. En resumen, hemos explorado la controversia que rodea a Can Yaman, desde los rumores sobre su libido explosiva, hasta los juicios sobre su personalidad. Hemos analizado cómo los medios pueden influir en la imagen pública de un artista y cómo es importante ser críticos con la información que consumimos. Y hemos llegado a la conclusión de que Can Yaman, como cualquier otro ser humano, merece ser tratado con respeto y consideración. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Recuerden que mi intención no es juzgar a Can Yaman, sino simplemente analizar la controversia que lo rodea y ofrecer una perspectiva más equilibrada y objetiva. He intentado ser lo más objetivo posible, presentando diferentes puntos de vista y evitando caer en juicios de valor. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles los temas más candentes del mundo del espectáculo. Gracias de verdad. Vuestro feedback es muy importante para mí. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de Can Yaman? ¿Creen que ha sido juzgado injustamente? ¿Creen que los medios han exagerado ciertos aspectos de su personalidad? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Estoy deseando leer vuestras reflexiones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Denle like a este vídeo si les ha gustado y compártanlo con sus amigos y familiares para que también puedan disfrutarlo. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo seguir trayendo contenido interesante y entretenido. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. No olvidéis cuidaros mucho y recordad mantener la mente crítica.